Saludos, te doy la bienvenida a la séptima semana de esta serie de 52 propuestas de escritura introspectiva, terapéutica, canalizada, creativa. La práctica de esta semana la podríamos titular, por ejemplo, cuando las historias inventadas son historias equivocadas. Vamos a explorar lo siguiente. Plantéate esta pregunta, te planteo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas que diste por sentado que sabías los motivos por los que alguien había hecho o dicho lo que fuera? Respondiste basándote en esa certeza y luego supiste que los motivos reales habían sido otros muy diferentes. Intenta traer a tu mente la última vez que eso ocurrió o una vez en que haya ocurrido y lo recuerdes. Intenta recordar también cómo te sentiste cuando supiste que, pues la historia no era la que yo pensaba. Al mismo tiempo, vamos a mirarlo desde la otra perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdes que supiste que alguien había hecho eso contigo? Esta semana vamos a ver cómo funciona la mente cuando esto ocurre, qué funcionamiento alternativo podemos desarrollar hasta convertirlo en un hábito que nos ayude a no caer en esta trampa. Y al final vamos a ver cuál es la propuesta de escritura para esta semana relacionada con esto. Vamos a pasar ahora a una breve presentación con diapositivas en la que vamos a ir viendo los pasos de este proceso. Bien, vamos a empezar a ver el proceso que sigue nuestra mente cuando nos lleva a inventar una historia que luego resulta no ser cierta. Lo primero que hacemos es que de toda la información disponible en la situación en cuestión, luego vamos a ver un ejemplo, de toda la información disponible, escojo una parte, solo una parte. El resto de información disponible lo ignoro. Cojo esa parte de información que he escogido y la interpreto. Es decir, saco conclusiones. Una vez he extraído mis conclusiones, decido dónde me sitúo respecto a ellas. ¿Qué posición adopto? ¿Dónde me coloco en relación con esa conclusión que he extraído? Y una vez situado, decido cómo actuar. Y en esto de lo que estamos hablando, no actuar es una forma de actuar también. ¿De acuerdo? No hacer nada, no decir nada, es una forma de actuar. Bien. Lo que ocurre a veces es que, ¿no? Lo que ocurre cuando estamos en un proceso en el que esa historia que hemos creado, esa conclusión a la que hemos llegado está equivocada, lo que ocurre es que mi actuación tiene un impacto que me lleva a averiguar que la historia que he creado no es la historia real. Se me presenta, se me muestra la contradicción o el contraste entre la historia real y la historia que yo me he creado en mi mente. Cuando eso ocurre, puedo revisar esa historia que he creado y la puedo modificar. Esto lo podría hacer solo si llego a saber que la historia que yo he creado
no era cierta. Es decir, voy a necesitar algún tipo de feedback para averiguar eso por contraste. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer esta situación. He quedado para verme con una persona a una determinada hora y media hora después de la hora fijada para encontrarnos, la persona todavía no ha llegado. Entonces, la información que escojo es que todavía no ha llegado. Cojo esa información y la interpreto, es decir, saco conclusiones. Y me digo alguna cosa del tipo, por ejemplo, seguro que, o no me extrañaría que, lo que sea. Lo que viene a continuación puede ser un elemento, vamos a decir, positivo o negativo. Es decir, puede haber un juicio o puede haber una suposición que no implica un juicio hacia esa persona, ¿no? Pueden ser varias cosas, pero el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Te das cuenta de que ya estoy empezando a crear la historia en mi mente. Una vez tengo creada la historia, decido dónde me sitúo respecto a ella y en el caso, por ejemplo, de que la historia sea una historia en la que hay un juicio hacia la otra persona por el hecho de no haberse presentado todavía pasada media hora, me puedo decir algo del tipo, ¿cuántas veces le he hecho yo esperar? Y con esto, puesto que ya me he situado respecto a lo que ocurre y respecto a la otra persona, decido cómo actuar. Y puedo actuar de varias formas. Por ejemplo, puedo decidir que no espero más y me voy. O, por ejemplo, puedo decidir que espero y cuando la persona llega le expreso mi enojo, ¿no? Y seguramente hay más opciones, pero estoy simplemente dando un posible ejemplo para mostrar el proceso mental que seguimos. Bien, entonces vamos a suponer que esa persona llega, yo le expreso mi enojo, por ejemplo, y entonces ella me explica lo que ha ocurrido. Y cuando me lo explica, veo que lo que ha ocurrido no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo había supuesto. Es decir, la historia real, que es la que la persona me da, contrasta con la historia inventada, que es la que yo tenía en mi mente. Y entonces me doy cuenta de que me precipité y de que le debo una disculpa en este caso concreto, como ejemplo que estoy tomando para que se vea más claro cómo funciona este proceso. Bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa está en funcionar de una forma diferente en los dos primeros pasos. En el primero decíamos que de toda la información disponible escojo una parte y veíamos que la parte que escogía era la que me dice ha pasado ya media hora de la hora acordada para encontrarnos y todavía no ha venido. Me quedo con eso. Bien, la alternativa consiste en preguntarme, además de eso, ¿qué otra información está disponible para mí? Es decir, ¿qué otras cosas sé sobre esta persona que quizá puedan acabar teniendo alguna relación con el hecho de que se esté retrasando o que quizás no venga, que es una de las posibilidades. Sí, entonces, claro, la respuesta a esta pregunta va a variar en función de la situación. Si es una persona amiga, si es un familiar, si es la pareja, si es alguien con quien he quedado para tener una conversación sobre no sé qué, tendré sobre esa persona más o menos información.
Por ejemplo, sabré dónde vive, dónde trabaja o no. Es posible que sepa desde dónde iba a venir a encontrarse conmigo. Es posible que sepa si tiene o no tiene hijos en la escuela. Es posible que sepa a qué se dedica. Es posible que sepa en qué estado de salud está últimamente, si hace poco que he hablado con esa persona y ese tema ha salido, etc. Es decir, hay otras cosas que sé sobre esta persona. Muy probablemente hay cosas que sé sobre esta persona que pueden acabar siendo relevantes y que me ayudan a darme cuenta de que tengo a mi disposición más información aparte del hecho comprobado de que no ha llegado todavía y ha pasado media hora. Y en el segundo paso, lo que viene a continuación, la interpretación de la información, es decir, cuando saco conclusiones, la alternativa consiste en precisamente no sacar ninguna conclusión, en decirme que no sé qué está pasando y en esperar hasta que tenga la ocasión de preguntar para saber qué es lo que ocurre. O simplemente esperar a que la persona me explique qué es lo que ha estado pasando. En cualquier caso, se trata de darme cuenta de que no sé, en lugar de decidir que sí sé sin necesidad de preguntar y sin necesidad de que nadie me explique. Bien, visto pues el mecanismo, esta es la propuesta para esta semana. Primero, en tu diario o en tu cuaderno de trabajo, anota cuál fue la última vez que recuerdes que tú funcionaste así. Es decir, que te viste en una situación en la que tomaste una parte de la información disponible, la interpretaste y sacaste una conclusión, actuaste en consecuencia y luego resultó que esa historia que habías creado era una historia equivocada. ¿Sí? Escribe cuál fue la última vez que recuerdas haber funcionado así. Cuando lo tengas, puesto que ahora tienes más información de la que tenías al principio sobre esa situación y como ahora tienes una descripción de cómo funciona este mecanismo, puedes aplicar el esquema presentado a esa situación. Hazlo en tu cuaderno de trabajo paso por paso. Intenta no saltarte ninguno. Es decir, toma esa situación y siguiendo los pasos del proceso que has visto en la presentación, revísala para hacerte más consciente de cómo funcionaste y cámbiala. Aplica también los pasos alternativos para hacerte más consciente de cuál era otra opción sobre la forma de funcionar que tenías disponible. Esto es algo que hacemos todos, que a todos nos pasa, o bien porque nosotros lo hacemos o bien porque otras personas lo hacen en relación con nosotros. Sí, se trata de trabajar esto sin sentirse mal por ello, sin culpabilizarse, sin castigarse. Simplemente es algo que hacemos y de lo que se trata es de hacernos conscientes de que a veces funcionamos así y darnos cuenta de cómo funciona esto y entender que hay otra forma alternativa, otras formas alternativas. Yo presento una de funcionar, la que presento es muy sencilla y es muy eficaz y si la vamos aplicando se acaba convirtiendo en un hábito y ya está, y de esto se trata. ¿De acuerdo? Pues espero que lo disfrutes y hasta la próxima semana.